Malaya canijo. Resulta que ya más o menos entre 1878 y 79, la milicada acá en Junín andaba acantonándose porque tenían que ir para más al sur de las Pampas. Resulta que la indiada estaba muy atrevida y no había forma de pararla. Siempre pasaba lo mismo. Iban en malón, arrasaban con todo. Y se iban acantonando acá en Junín para poder ir al sur. Resulta que Don Copa, que era un herrero, trabajaba en la estancia de Don Juan Carlos Bodeman. No sé qué le pasa, perrada. Debe haber acusado alguna indiada que están todos así. Don Bodeman era herrero. Perdón, Don Copa era herrero. Y resulta que tenía una familia linda, tenía su rancho, su caballo, tenía todo. ¿Qué pasó? Mientras andaba el ejército, empezaron a correr, a pasar cosas raras. Resulta que, como vinieron muchos paisanos de otros países, muchos que habían venido al Nuevo Mundo a aprovechar las tierras que daba el gobierno para colonizarlas, así podían ayudar un poco a que haya más presencia de la gente. Estos inmigrantes pedían permiso al gobierno y el gobierno le daba ciertas hectáreas para el cultivo, ya que eran colonos que venían a progresar y a tener un buen futuro que le brindaba este país. Mientras el ejército estaba acantonado, empezaron a suceder cosas raras a la noche. Habían matado un par de soldados y un par de animales, un par de caballos, vacas. Y supuestamente se debía a una fiera de las Pampas. Quizás habrá sido algún tigre de las Pampas, o alguna madre que habrá querido alimentar a sus hijos. Pero ya matar a los soldados por vicio, nada más. Y los ataques eran severos porque le rompía el pecho esta bestia y le sacaba el corazón y le faltaban a los soldados, a los animales. Era algo grotesco, algo terrorífico que nunca había pasado acá por Junín y en Las Pampas. Pero todo esto se suponía lo que había pasado hace mucho. Resulta que uno de estos emigrantes que había venido acá a Junín, más o menos por los 50, había comprado una mansión, pero nadie se atrevía a ir a trabajar ahí porque pasaban cosas raras. No había quien cuidase nada, porque a la noche se escuchaban alaridos espantosos, cosas raras. Dicen que hasta llegaron a ver bestia en dos patas paradas como si fuese un cristiano. ¿Qué pasó? Esto trajo el miedo de la población porque empezaron a haber crímenes atroces. Y entonces había gente que moría despedazada, animales. Es como que algo raro estaba pasando y casi todo el rastro y sangre y pedazos de las personas que habían sido mutiladas se dirigían a esa estancia. La gente cansada y horrorizada de todo esto decidieron hacer una pueblada. Entonces fueron y habían quemado la estancia. Dice que algunos se habían escapado de estos búlgaros y habían encontrado altares con cosas raras que no eran cristianas, por lo visto. ¿Qué pasó? Cuando los soldados empezaron a notar que algo raro pasaba y que no eran una bestia lo que hacía esto, no era un tigre, nada, empezaron a montar guardia, y a montón. Y esto trajo preocupación al poblado por lo que sucedía. Mientras tanto, un poco alejado de la ciudad, estaba Don Copa con su familia. Don Copa, como yo le dije, era herrero, trabajaba para Don Juan Carlos Bodeman. Él lo que hacía, de día iba y trabajaba y ayudaba y agarraba todo lo que tenía que hacer y hacía algunos trabajos. Pero en la tarde, cuando regresaba a su casa, lo primero que hacía era
poner herraduras a los caballos de los paisanos para ganarse un par de patacones. Estaba contento porque una de sus yeguas había tenido un potrillo y su hijo Dieguito, al que le habían puesto el sobrenombre El Sombra, se había encariñado con el potrillo y le daba de comer y todo el día la estaba acariciando. A que el padre le decía que tenga cuidado porque la yegua le puede patear. ¿Qué pasó? A la noche, mientras estaban cenando, empezaron a escuchar cosas raras. Los perros se volvían locos, empezaban a ladrar. Era algo espantoso, gruñidos, aullidos. Y entonces se empezó a preocupar. Y de pronto se escuchó una caballada tremenda que venía a todo galope. ¿Qué pasó? Agarra a Don Sombra y sale afuera con su revólver porque no tenía escopeta. Y el ejército para un milico, le dice: tenga cuidado, paisano, que dice, algo vino a su casa y no sabemos qué es. Es una bestia, pero no sabemos qué clase de bestia. Y entonces Don Copa le dice: pero yo tengo a mi familia, acá tengo, dice, a mi hijo. No, dice, vaya y métase adentro del rancho. No salga por nada, por más lo que escuche, lo que tenga que escuchar, dice. Quédese ahí adentro de su casa y proteja a su familia. Pero por más que escuche lo que escuche, no salga. Don Copa preocupado se mete. Le dice: vieja, no vamos a salir, dice, porque algo raro está pasando, dice. Y la esposa le dice: pero viejo, dice, y los caballos y todas esas cosas, afuera está la milicada, así que seguro que la van a proteger. Entonces, dicho de paso, empezaron a escuchar cada vez más gruñido detrás de su casa. Y estaba preocupado, entonces le dice a los soldados que está acá atrás de su casa. Cuando los soldados se arriman, dice: agarrense al gurí porque, dice, si tenemos que salir volando vamos a abrir la puerta. Entonces la mujer empieza a decir: no está. Dice: el Dieguito no está, no sé dónde está, lo estoy buscando por todo lado, ni abajo de la cama. Entonces, ¿qué había pasado? Resulta que el Sombra, cuando su padre salió, no se dio cuenta. Estaba oscuro. Y el chico, gurí, se había ido al establo porque estaba preocupado por su caballito. ¿Qué pasó entonces? Cuando el padre sale, le dice: mi hijo no está acá, dice, por favor tengan cuidado con lo que van a hacer, dice, porque le pueden disparar y matarlo, dice, debe estar en el establo porque él tiene su potrillo y los cuida mucho. Entonces los soldados, cuando fueron, empezaron a rodear el establo y se dieron cuenta que algo, en verdad sí era algo espeluznante por el olor nauseabundo que había. Entonces se para esta cosa así, cada vez más alta, y está por atacar al niño y al potrillo. El niño se aferra a su potrillo, lo agarra del cuello. El potrillo se empieza a asustar y a relinchar. Entonces, cuando esta bestia salta sobre el niño y sobre el potrillo, la madre, la yegua, le pega un patadón que lo manda para otro lado afuera. Entonces, ¿qué hace la milicada? Empieza a abrir fuego. Y el padre corrió y se tiró arriba de su niño. ¿Qué pasó entonces? La bestia se llegó a poner otra vez. Y entonces la milicada cargó otra vez. Le abrió otra andanada de fuego. ¿Qué pasó? La bestia, cuando no parecía que nunca moría, se cayó en el suelo retorciéndose. Entonces va uno de los milicos y agarra un machete que tenía este hombre ahí en su lugar de trabajo y le corta la cabeza. Cuando le corta la cabeza, el gato tengo, ¿qué pasa que está el gato alzado? Cuando le corta la cabeza a esta bestia, se acaba todo. El Sombra, el nenito, estaba bien, el gurí. Y el padre estaba preocupado y la madre salió a agarrarlo y a besarlo y a llorar con el niño. Todos estaban bien. Entonces los milicos empezaron a ver que había un cambio en esta bestia. Ya no tenía más pelo, sus colmillos iban desapareciendo y había sido que cuando esta bestia saltó, notaron algo raro en el niño. Resulta que en la espalda de este gurí lo había raguñado. Hubiese sido peor quizás que lo muerda y que lo mate, pero lo había raguñado mal.
Y la madre se preocupó. Y entonces el soldado agarraron al niño. El niño se había desmayado. Y lo llevaron al cantón militar, donde un médico lo curó y le cosió la herida. Le dijo que había perdido un poco de sangre, sí, el niño, pero como era un niño fuerte, iba a estar bien. ¿Qué pasó entonces? El padre quería saber qué había pasado con esa bestia, qué bestia era, si era un tigre o otra cosa. Pero no le dijeron nada, solamente le dijeron, lo engañaron, le dijeron que era un tigre de las pampas. Pero el médico y los soldados y la plana mayor que estaban ahí se dieron cuenta de que no era algo natural. No era un hombre que si no lo decapitaban iba a seguir haciendo estrago. Entonces el comandante mandó a un batallón hasta la estancia de ahí, si había algún superviviente más, para pasarlo de huello directamente. Pero le dijo el comandante que tenía que hacer de día, porque esta noche pues era muy peligroso, podías perder más soldados. Así que el pobre niño se quedó ahí con la madre y el padre angustiado. ¿Qué pasó? Cuando fue este batallón, lo primero que hicieron fue quemar lo poco que había. Y si había supervivientes, los pasaron también a degüello. En cuanto al niño, no se sabía. Este hombre había venido del extranjero por lo que le habían dicho el paisanaje, y que era raro. Y que cuando quemaron las cosas, había un altar, pero no era para Dios, sino era decir que para Mandinga. Ordenaron destruir todo, quemar todo. Y así fue que en 1878, cuando empezaba plena campaña, el Sombra tenía 10 años. Así que lo llevaron a su casa y el Sombra continuó su infancia normal, como un chico sano. Y bueno, eso pasó hasta que llegó a su adolescencia. Después de su adolescencia ya fue un hombrecito que aprendió los oficios del padre, a ser herrero. Y también llegó a trabajar con don Juan Carlos Bodeman. Pero ¿qué pasó? Un día se le acerca un personaje, un gringo, de estos emigrantes que siempre vienen. Los saludó al Sombra y le dio un amuleto, diciéndole que era de su familia, de sus antepasados, pero como él ya era un hombre mayor, entrado en año, iba a morir, se lo quería dar a él, para que él lo pueda cuidar. Y ese amuleto era extraño, pero al Sombra le cayó lindo y bonito el presente. Así que se lo colocó y lo dejó por un tiempo. Después de este gringo no se supo nada. Pero el Sombra, después de eso, siguió su rutina de trabajo, esa cosa, hasta que se enamoró de una linda china, que tuvo un noviazgo muy lindo. Y los suegros lo querían mucho porque era trabajador y honesto, igual que su padre. Así que empezaron a organizarse como consuegros y a visitarse. Y ya planeaban una boda junto con un niño, para que no se pierda la descendencia de nadie. Pero en esta circunstancia, el Sombra empezó a sentir unos extraños cambios en su cuerpo, que lo empezaban a tener pesadillas y cada vez a sentir calor en su cuerpo y a ver cambios, y cada noche continuaban esas pesadillas. Pero esto es otra historia y la vamos a tratar dentro de muy pronto.